arterial a los 20. Bien. Entonces, si no logramos disminuir la presión arterial luego de la dosis máxima de nifedipino, que sería 50 miligramos en una hora, se debe prescribir el labetalol, unos 40 miligramos a nivel intravenoso. Acá debemos de tomar en cuenta que el nifedipino es de acción rápida, ¿no? Y es de corta duración, además es recomendada basado en la evidencia de la estrategia de la primera línea. Por otra parte, el labetalol a 20 miligramos intravenoso, lento, en unos 2 minutos y se realiza igual el control de la presión arterial a los 10 minutos. Si esto persiste, pues ya es vía intravenosa, duplicamos la dosis en 2 minutos con control de la presión arterial en 10 minutos. Si continúa esto, podemos nuevamente duplicar la dosis y si no presenta mejoría, ya tenemos que realizar la administración de la hidralacina. Tenemos mejores resultados con la administración en forma de bolos. Sin embargo, algunos efectos adversos de esto va a ser las náuseas, cefalea, fatiga. En caso de que sean, por ejemplo, en los neonatos posteriormente, puede dar lugar a hipotensión, hipoglicemia, bradicardia. Y en los pacientes que van a tener asma y falla cardíaca descompensada, no podemos administrarlo, ¿no? La hidralacina en ampollas de 20 miligramos sobre 4 cc se comienza administrando en bolo entre 5 a 10 miligramos intravenoso lento en 2 minutos, esto con el control de la presión arterial en 20 minutos. Si la presión arterial va a persistir con cifras de severidad, administramos 10 miligramos intravenoso en 2 minutos y control de la presión arterial a los 20 minutos, ¿no? Si esto aún continúa, pues nuevamente retomamos a la posición anterior que habíamos indicado en la betalol. Como medicamentos de segunda línea, bueno, valga la aclaración que dentro de la hidralacina algunos efectos adversos que tenemos que tomar en cuenta van a ser la taquicardia refleja, palpitaciones, cefalea, ansiedad, temblor, que la paciente tenga edemas por la retención de líquidos o que no sean, de todas maneras no se ha identificado como tal efectos teratogénicos o complicaciones neonatales severas y eso hay que tomarlo en cuenta para su uso. En los medicamentos de segunda línea, la nicardipina, una infusión de 5 miligramos hora, incrementando a 2,5 miligramos hora cada 5 minutos hasta el máximo de 10. Esto no va a afectar el flujo uteroplacentario y va a producir menos taquicardia refleja que el nifedipina. Y aquí tenemos que hacer un balance, ¿no? ¿Cuál sería la mejor opción? Y el nitroprusiato de sodio en una infusión continua al 0,2 microgramos kilogramo minuto con un incremento cada 5 minutos hasta un máximo de 4 microgramos, ¿no? Acá debe ser usado cuando ha fracasado el esquema de primera línea, es decir, estos primeros 3 medicamentos que hemos mencionado. Luego de 6 horas de tratamiento pueden haber también efectos adversos, como ser lo que habíamos indicado, cefalea, palpitaciones, puede haber sudoración y ototoxicidad también, disfunción del sistema nervioso central, etcétera. Acá tenemos algo muy importante, que la administración del sulfato de magnesio en mujeres que van a tener la preeclampsia severa se va a asociar a la disminución de 58% del riesgo de la eclampsia. Y esto es una recomendación fuerte porque tiene alta evidencia. Si vemos un poco acá el esquema del uso del sulfato de magnesio en este contexto, vemos primero un poco las presentaciones, ¿no? Ampollas de 50%, 20%, 10%, con 5, 2 y 1 gramo respectivamente. El plan de ataque va a ser una dosis de carga de 4 a 6 gramos intravenoso en 10 a 15 minutos. La dilución del sulfato de magnesio debe hacerse en solución Hartmann o solución salina. El plan de mantenimiento va a ser 1 a 2 gramos hora hasta las 24 horas después del parto, de la última convulsión, y se deben de realizar controles constantemente, tanto de los reflejos osteotendinosos maternos, de la diuresis, de la frecuencia respiratoria, etcétera. Recordemos que puede haber una intoxicación también por sulfato de magnesio y acá debemos nosotros de ver qué características vamos a encontrar si es que está pasando esto. Esto se va a establecer cuando existe una pérdida progresiva del reflejo patelar y la frecuencia respiratoria ha disminuido a menos de 12 respiraciones por minuto y la diuresis está disminuida también a menos de 30 ml por hora. Para tratar esta intoxicación, sin ventilación mecánica se debe suspender primeramente el sulfato de magnesio, ¿no? Que es la fuente de intoxicación, realizar una ventilación asistida y administrar el gluconato de calcio, 1 gramo intravenoso lento al 10%. Recordemos que este es como un contradictorio, ¿no? Como el antídoto. Y si queremos ver un tratamiento con ventilación mecánica, no va a ser necesario suspender el tratamiento ni administrar el gluconato de calcio. Esto un poco empezando con la primera parte de los antihipertensivos.
Porque más adelante también como tal la hipertensión y el manejo lo vamos a tratar, pero acá como una emergencia en el tema de que sea una hipertensión arterial de emergencia lo estamos viendo. En el tema de la eclampsia, recordemos, la eclampsia va a ser la presencia de convulsiones y o coma inclusive en las mujeres que sufren la preeclampsia. Inicialmente, los síntomas pueden ser anteparto, intraparto, posparto, es decir, es indistinto, ¿no? Esto durante las 4 semanas del puerperio, en el caso del posparto. Los síntomas premonitorios de la eclampsia van a ser cefalea occipital o frontal, que la paciente presente fotofobia, visión borrosa, dolor a nivel del epigastrio, perdón, o en el cuadrante superior derecho abdominal, además de presentar alteraciones de la conciencia. En cuestión del tratamiento, vamos a basarnos en medidas de reanimación, además de la finalización del embarazo, porque recordemos que los estados hipertensivos del embarazo, el tratamiento como tal, clave y base, es terminar con el embarazo, ¿no? Porque es el causante que está provocando estos estados. Entonces, también se debe realizar un manejo de las convulsiones y manejar la parte hipertensiva, ¿no? Que es lo que vamos a detallar ahora. Y en caso de que presentemos, bueno, que la paciente presente convulsiones recurrentes, puede ser administrado también un segundo bolo de magnesio, incrementando la infusión a 2 gramos hora. Esto teniendo un poco en cuenta los lineamientos anteriores, ¿no? Para el tratamiento de de la eclampsia, perdón, entonces, reanimación básica y avanzada. La prioridad va a ser el soporte cardiorrespiratorio. Primero debemos de solicitar ayuda del personal, asegurar la vía aérea, que sería algo clave, utilizando la cánula de Mayo para evitar que la paciente se pueda morder la lengua y pues esto nos impida tener una vía libre, ¿no? Debemos de administrar oxigenoterapia a 10 litros minuto con máscara de oxígeno con reservorio para mantener y oscilar una saturación entre el 95% aproximadamente. También asegurar 2 accesos venosos con catéter 16 o 18. Esto es muy importante. Iniciar soluciones cristaloides 1 cc kilogramo hora como volumen total administrado, también incluyendo el goteo de sulfato de magnesio. Colocación de sonda vesical, iniciamos también el sulfato de magnesio como anteriormente lo hemos mencionado, iniciar el tratamiento antihipertensivo endovenoso en combinación con la vía oral hasta llegar a una presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio antes de que el embarazo finalice, ¿no? También realizar los laboratorios, hemograma, donde vemos el recuento de plaquetas, las pruebas hepáticas, la LDH, las transaminasas, la creatinina, etcétera. Además, en caso de que así se lo requiera, derivación a centros de alta complejidad que les permita realizar una vigilancia más continua, ¿no? De la presión arterial, de la saturación, porque, por ejemplo, en algunos centros de salud, sobre todo en los centros de primer nivel, no se cuenta con todo lo necesario. Entonces, es necesario realizar la derivación de forma rápida, ¿no? Y seguramente en la parte rural, muchos en cuestión a rotaciones y en su año rural lo han visto. Remitir también, como habíamos dicho, a un nivel de alta complejidad en ambulancia con un médico personal que esté constantemente tomando también la presión arterial y obviamente ya teniendo la infusión del bolo de magnesio. Después del parto, las pacientes también deben continuar una monitorización durante por lo menos 2 días y la redistribución de líquidos durante el puerperio aumenta también esto el riesgo de que la paciente presente luego edema pulmonar, hipertensión arterial y que presente hipertensión severa posparto que requiere el ajuste de la medicación, ¿no? ¿Qué más? En cuanto al manejo obstétrico, la finalización del embarazo según las condiciones obstétricas, dependiendo, tal vez si está inestable la paciente, pues no van a ser llevadas a cesárea de emergencia. La primero es buscar una recuperación de la gestante. La vía de finalización del parto va a depender mucho de la edad gestacional, de cómo está el feto, la presentación del feto, las condiciones del cérvix y también las condiciones materno-fetales. Durante el parto no va a existir contraindicaciones tanto para la emergencia obstétrica como si es que hay una coagulopatía o trombocitopenia. En cuanto a la prevención de convulsiones, el sulfato de magnesio endovenoso, que habíamos visto los esquemas con anterioridad, no monitorizar niveles de magnesio porque no va a existir un punto de corte como tal de rango terapéutico. En nuevos episodios de convulsiones, después de recibir el sulfato de magnesio, se puede administrar nuevamente un bolo de 2 gramos en un periodo de 3 a 5 minutos. Y esto irlo aumentando a 2 gramos hora, ¿no? Como habíamos mencionado acá. Y también, bueno, para el manejo antihipertensivo como tal, la monitorización continua va a ser muy importante,
donde la meta de tratamiento del embarazo es de la presión arterial sistólica entre 140 a 150 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio. En el puerperio la meta va a ser que sea no menor a 140 a 90 milímetros de mercurio. Ahora pasamos un poco a hablar de la hemorragia postparto, que también es una emergencia bastante común, ¿no? Esto se va a definir como la pérdida de sangre mayor a 500 cc luego del parto vaginal o mayor a 1000 cc después de una cesárea, ¿no? Y se va a considerar masiva cuando ya va a ser mucho más de 100, de 1000 cc. Esto durante las primeras 24 horas del puerperio. Esta definición como tal en la práctica es un poco difícil, ¿no? Porque sabemos, no podemos cuantificar con tanta exactitud cuánta sangre se está perdiendo, ya sea en el parto vaginal o en la cesárea. Tal vez en la cesárea, bueno, tengamos un poco más de parámetros, sin embargo, es muy difícil calcular con total exactitud, ¿no? Por esa razón se establecen medidas más objetivas que las vamos a detallar. Primero, se debe de realizar la administración de uterotónicos. La OMS va a recomendar el uso de uno de los siguientes fármacos. Puede ser oxitocina, que es el de elección, 10 unidades intramuscular, y sabemos que esto es cuando saca el segundo hombro el bebé. Realizar a la salida del hombro anterior, como había indicado, y es una recomendación fuerte, ¿no? Entonces sería lo ideal. En caso de que no, se puede administrar ergometrinas de segunda línea en ausencia de oxitocina a 0,2 miligramos intramuscular. Si no tenemos esto, el misoprostol sería igual de segunda línea, un uterotónico de 600 microgramos vía oral. O si no, la carbetocina se puede utilizar en áreas donde la medicación es elevada, ¿no? En comparación a otros uterotónicos. También en cuanto al pinzamiento del cordón, una vez que haya dejado de latir el cordón umbilical, porque obviamente tiene latido, esto es aproximadamente 1 a 3 minutos luego del nacimiento. Entonces, recién realizamos el pinzamiento del cordón. El pinzamiento del cordón temprano menor a 1 minuto solo va a estar indicado en las pacientes que tengan las siguientes características: el desprendimiento de placenta, la rotura uterina, el desgarro del cordón, la sospecha de asfixia perinatal o que la paciente esté en un paro cardíaco. Y eso es algo muy importante. La tracción controlada del cordón está recomendada en sitios donde el personal obviamente esté entrenado y donde la reducción del sangrado y el tiempo del alumbramiento sea importante para la paciente. Y en cuanto al masaje uterino, como tal, no se recomienda intervención para prevenir esto en mujeres que han recibido los oxitóxicos profilácticos como tal, ¿no? De todas maneras, se considera una buena práctica realizar la evaluación del tono uterino cada 15 minutos durante las 2 primeras horas del puerperio. Esto para ver cómo está involucionando el útero, ¿no? Es muy importante. El sangrado activo no controlado puede generar que el shock hipovolémico secundario a cuando alcanzamos una pérdida del volumen sanguíneo de más del 40%. En este estado es que las demandas de los tejidos no van a estar suplidas mediante el aporte de oxígeno. La profundidad y el tiempo de shock hipovolémico pueden generar además coagulopatías, hipotermia, acidosis metabólica y obviamente esto va a traer la muerte. Para el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia postparto, primero se lo va a clasificar como tardía o temprana. La temprana va a ser la que se presenta dentro de las 24 horas del postparto, generalmente las 2 primeras. Y esto es lo más grave. Las causas más comunes van a ser la atonía uterina, la laceración del tracto genital y la retención de los restos placentarios, además de anormalidades placentarias. La clasificación por etiología, acá vamos a ver que está dado por las 5 T's, ¿no? Que siempre nos hacen recordar para ver la hemorragia, ¿no? Tono, trauma, tejido y trombos. En cuanto al tono, vamos a ver la sobredistensión uterina del parto prolongado, la fatiga muscular uterina. En cuanto al trauma, los desgarros que pueden existir a nivel vaginal, cervical o perianal, la extensión del desgarro en la cesárea, una ruptura uterina o una inversión uterina. En cuanto a los tejidos, la retención de los restos y anormalidades que se presentan en la placenta. En cuanto a los trombos, las coagulopatías congénitas o las adquiridas en el embarazo, la púrpura trombocitopénica idiopática, la coagulación intravascular diseminada, coagulopatías dilucionales o la anticoagulación. Y acá tenemos un cuadro muy interesante también para ver el diagnóstico y clasificación del grado de shock hipovolémico. Tomamos en cuenta acá la pérdida del volumen en porcentaje y mls de la mujer, de una mujer promedio entre 50 y 70 kilogramos, cómo está el sensorio, cómo está la perfusión, el pulso, la presión arterial y el grado de shock al cual estamos
catalogando, ¿no? Además de la transfusión, si en caso de que así lo requiera. Por ejemplo, vamos a irnos a la parte más abajo, ¿no? Si una paciente, por ejemplo, tiene una pérdida del volumen sanguíneo entre 26 a 35%, que esto equivale hasta máximo 2000 ml, su sensorio, ¿cómo va a estar? La paciente va a estar agitada, puede estar pálida, fría, además de sudorosa. El pulso va a oscilar entre 101 a 120 latidos por minuto y la presión arterial sistólica va a estar entre 70 a 79. Si vemos, ya está menos, ¿no? El grado de shock sería moderado y la transfusión normalmente va a requerir. Y en caso de que sean menos de los parámetros que habíamos indicado, pues ya para eso la paciente va a estar letárgica, tal vez hasta inconsciente, va a tener las mismas características de palidez y frialdad e inclusive acá añadimos el llenado capilar mayor a 3 segundos. El pulso va a estar obviamente más aumentado, el grado de shock va a ser severo y la transfusión masiva es lo más probable, ¿no? Porque está perdiendo demasiado volumen sanguíneo. En cuanto al índice de choque, ¿qué es? Para la determinación clínica de la severidad de choque de manera rápida y eficiente se utiliza este índice que va a corresponder a una relación entre dos parámetros, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. En las pacientes que tienen una pérdida normal de sangre durante el parto, el índice promedio va a ser entre 0,74 a los 10 minutos y los rangos normales es entre 0,7 a 0,9. Cuando pasamos los 0,9 es un marcador de severidad que se asocia a la presencia de la hemorragia postparto masiva. Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta. La medición del déficit de las bases de los gases arteriales se utiliza también como un marcador de shock hipovolémico, como lo vemos acá en este cuadro, ¿no? De acuerdo a cómo están las bases, a los déficits de las bases, nos ayuda para poder catalogar cómo está el shock. Y acá, bueno, tenemos el abordaje, un esquema de abordaje para el manejo de la hemorragia postparto, ¿no? Primero, llamar, ¿no? Alertar. Llamar al equipo de respuesta rápida, en este caso el código rojo obstétrico, alertar al banco de sangre, a la sala de cirugía y a la unidad de cuidados intensivos, que sería la UTI, dependiendo cómo está la paciente, ¿no? También asignar los roles, ¿no? ¿Quién se va a encargar de estar en la cabeza controlando los signos, en la parte de los brazos para poder controlar otras características y en la parte del útero que se enfoque? En el útero va a iniciar el proceso de atención donde vamos a ir pidiendo ayudas, ¿no? En la cabeza y en los brazos para realizar el masaje bimanual. Se piensa en la mnemotécnica de las 4 T's para el diagnóstico y manejo del triaje antichoque. En la cabeza está encargado de ver la vía aérea, de administrar oxígeno, ver el estado de la conciencia y tomar los tiempos, ¿no? En los brazos va a estar chequeando los pulsos, canalizando las venas, tomando también los laboratorios para que podamos ver cómo está el hemograma y también reponiendo, ¿no? El líquido endovenoso. Entonces, establecemos también una persona como encargada de la comunicación y documentación de estos eventos. Es muy importante. Entonces, ¿cómo manejamos? Manejo de líquidos y hemoderivados en la hemorragia postparto. Líquidos endovenosos. El tratamiento inicial va a ser con los cristaloides, ¿no? Y esto se lo va a hacer por vía intravenosa. Se administra en bolos de 300 a 500 cc y se evalúa la respuesta hemodinámica, además de los parámetros clínicos de shock. En cuanto a los hemoderivados, la transfusión de glóbulos rojos empaquetados para restaurar la capacidad de transporte de oxígeno. Transfundimos aproximadamente 2 unidades de ORH negativo, en todo caso, para que no exista ninguna incompatibilidad sanguínea, sin cruzar antes, ¿no? Para obtener el valor de la hemoglobina. Si es que se tiene a disposición la sangre de la paciente, pues también, ¿no? Transfusión también de estos glóbulos rojos empaquetados y del plasma fresco congelado, de las plaquetas o el crioprecipitado, dependiendo. Se considera también la reposición de crioprecipitado cuando los niveles de fibrinógeno son menos de 200 miligramos de cilitro y esto es obligatorio cuando son menos de 100. Ahora, ¿cómo evaluamos también la respuesta a la infusión de volumen de cristaloides? Una respuesta rápida es cuando vemos que va a ir retornando a lo normal, la transfusión no va a ser improbable y la sangre tipo compatible con las pruebas cruzadas, pues tenemos entre 45 a 60 minutos. Cuando no va a tener una respuesta, pues va a permanecer anormal, ¿no? No se consiguen las metas en ningún momento. Tenemos que transfundir los paquetes transfusionales de emergencia con la transfusión de glóbulos rojos empaquetados y también un paquete globular, ¿no? Entonces, de esta manera lo vamos viendo. Ahora, continuando un poco más con la otra parte, ¿cómo es el esquema de abordaje en del manejo de la
de la hemorragia postparto. La vía aérea tiene que estar permeable. La ventilación tenemos que tratar de llegar al 100%, ¿no? Administrando entre 10 a 15 litros minuto por la máscara con reservorio. Podemos elevar también los miembros inferiores a 30 grados, poniendo en la posición de Trendelenburg. También colocamos, bueno, valoramos los signos de inestabilidad hemodinámica, viendo los cuadros, las características. Colocamos los accesos venosos, dos habíamos indicado, uno en cada brazo. Y en caso de la inestabilidad hemodinámica, debemos de ver y valorar si se requiere una transfusión. Esto en cuanto a la circulación hablando, ¿no? Además, se debe tomar las muestras necesarias de sangre, hemograma, pruebas de coagulación, bioquímica sanguínea, etc. Monitorizar también continuamente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el pulso, la oximetría y el gasto urinario. La infusión de cristaloides que habíamos indicado en bolos de 300 a 500 cc. Definimos también la necesidad de transfusión y la aplicación de los medicamentos uterotónicos que habíamos mencionado. En cuanto al manejo farmacológico, el masaje uterino, definir rápidamente si la paciente presenta una atonía uterina, ¿no? Para poder comenzar los masajes uterinos. Y en cuanto el balón hidrostático, en caso de atonía uterina, la colocación del balón de Bacri o cordón con sonda Foley de acuerdo a la disponibilidad, ¿no? Que se tenga. ¿Qué más? Acá habíamos dicho, tenemos que iniciar con la oxitocina en cuanto a los fármacos uterotónicos. Habíamos ya mencionado la dosis. Si no contamos oxitocina, podemos también utilizar la metilergonubina en ampollas de 0,2 miligramos, una ampolla intramuscular con segunda dosis a los 20 minutos y 0,2 miligramos cada 2 a 4 horas hasta un total de 5, ¿no? Si no contamos los medicamentos anteriores, habíamos mencionado que puede ser el misoprostol 200 microgramos, en que son cuatro tabletas vía sublingual, para poder ver, ¿no? La parte farmacológica de uterotónicos. El ácido tranexámico, administración temprana en la presencia de la hemorragia postparto dentro de las primeras 3 horas después del nacimiento, a dosis de 1 gramo cada 10 ml. Una segunda dosis, 1 gramo intravenoso a los 30 minutos si el sangrado continúa. El factor 7 activado va a ser un adyuvante en última instancia del tratamiento médico quirúrgico y reanimación. La dosis sería de 90 microgramos por kilo. Continuando acá también tenemos el masaje bimanual del útero, ¿no? Para esto obviamente debemos estar con los guantes estériles. El puño de una mano se va a colocar en la vagina presionando la cara anterior del útero, mientras con la otra mano vamos a comprimir a través del abdomen la cara posterior del útero. Aquí vemos, ¿no? Aquí está la mano que está con el puño y aquí vemos la otra mano que está comprimiendo. Suturas hemostáticas. Y se ha indicado en estas pacientes secundaria la otonioterina, placenta previa o acertismo placentario, y esto se lo realiza con la finalidad de una compresión vertical sobre el sistema vascular. También en las pacientes que responden a la compresión bimanual del útero con una adecuada perfusión y una estabilidad hemodinámica. La ligadura arterial pélvica de arterias uterinas hipogástricas va a estar recomendado cuando los procedimientos menos invasivos cuando van a fallar estos, ¿no? Y puede ser la primera opción cuando se presenta durante la cesárea. También tenemos la histerectomía, esto obviamente dado a las condiciones técnicas para disminuir igual el sangrado y también está asociado un poco a un factor médico, ¿no? Inclusive no podemos, por ejemplo, directamente tratar de solucionar esto con una histerectomía si es una paciente joven, ¿no? Tiene que estar a la valoración de que tenga la paridad satisfecha. En cuanto a las suturas de desgarros, las suturas de la vagina, cervix o perine, dependiendo, bajo analgesia, realizamos las suturas continuas con los materiales absorbibles. Debemos de verificar la integridad del esfínter anal y de la uretra y en caso de que exista un estallido vaginal o sangrado profuso incontrolable, debemos de realizar empaquetamientos vaginales, ¿no? Embolización también de la arteria selectiva, de las arterias hipogástricas o perineales pudendas. Este procedimiento va a preservar la fertilidad. Hay una tasa de efectividad de un 90%. La presencia de shock severo, coagulopatía e hiperperfusión está contraindicada para la utilización y puede ser utilizado en atonías uterinas, pero es la primera elección para el trauma severo perineal. Para la evacuación de restos, verificamos la correcta expulsión de la placenta y las membranas con una extracción manual, como indican las imágenes, ¿no? Aquí no se ha puesto la imagen, de ver un momentito, la vamos a volver a cargar. Bien.
Aquí estamos. Bien, en cuanto a, bueno, también en cuanto a los balones hidrostáticos uterinos, la tasa de efectividad va a ser entre el 94 y 97%. Se utilizan para el traslado y manejo del médico de la hemorragia postparto por atonía uterina y puede servir también como prueba diagnóstica y terapéutica. Se utiliza con seguridad a las 24 horas acompañando los oxitóxicos y la antibiótico-terapia y debe ser retirado en el nivel de mayor complejidad. La sutura de Belinch, que es ya un tipo de sutura específica, está indicado en los pacientes que van a tener esta hemorragia postparto secundaria, la uterina, la placenta previa y el acretismo placentario, y pretende una compresión vertical, ¿no?, sobre el paquete vascular del útero, colocando la ligadura absorbible de poligraftina o de ácido polirglicólico número 2. Las suturas hemostáticas pueden realizarse también después de la histerectomía para tratar de definir la cavidad uterina que esté limpia y asegurar el éxito. El primer punto se va a colocar a 3 centímetros debajo del borde de la histerectomía y a 3 centímetros del borde lateral uterino, saliendo 3 centímetros por arriba de la histerectomía y a cuadro del borde uterino. Esta técnica está recomendada en los pacientes que desean preservar la fertilidad con una tasa de éxito del 91% y está indicada en las pacientes que responden a la compresión bimanual del útero, ¿no? Seguimos avanzando porque es bastante amplio. Acá tenemos también una mnemotécnica para poder ver un poco las causas, ¿no?, acerca de esto. ¿Y las causas de qué? De realizar una reanimación cardiopulmonar en el embarazo, que también es una emergencia, sin duda alguna, que debemos de tomar en cuenta. Bleeding va a ser de la hemorragia de la primera o segunda mitad del embarazo, patologías tromboembólicas, complicaciones relacionadas a los bloqueos anestésicos, atonía uterina y hemorragia postparto, patologías cardíacas, trastornos hipertensivos del embarazo, otras especificaciones, patologías derivadas de la inserción placentaria y las infecciones como tal. Y acá recordamos algo que siempre hemos dicho, ¿no? Las 6 Ds, las 6 Hs: la hipovolemia, hipoxia, hipercalemia, hiperglucemia, hidrogeniones, que sería la acidosis, hipotermia. Y en cuanto a las 6 Ts, trombosis pulmonar, trombosis coronaria, las tabletas, el taponamiento cardíaco, tensión neumotórax y trauma, ¿no? Entonces, esto para poder ver las características de las 6 Hs y las 6 Ts en la reanimación cardiopulmonar. Eso es en consenso, ¿no? Para el de esta mnemotécnica que habíamos indicado. eh, Se toma un consenso de la mnemotécnica del orden alfabético A, B, C, D, E, F, G, H. Primero vemos las complicaciones anestésicas, luego vemos el sangrado, que sería bleeding, luego la parte cardiovascular, la causa. D sería de las drogas, la oxitocina, magnesio, etcétera. E de embolismo, embolismo líquido pulmonar. La F de fiebre, que indicaría sepsis e infección. De forma general, las 6 Hs y las 6 Ts. Y la hipertensión, que sería la preeclampsia, eclampsia y el síndrome de Gerd. Acá un poco recordamos algunas características clave de cómo llevar, ¿no?, la reanimación cardiopulmonar en la embarazada. Y acá tenemos la circulación. Primero, cuando no palpamos el pulso carotidio, durante unos 10 segundos iniciamos las compresiones torácicas. La posición de las manos es muy importante. Habíamos dicho que tiene que estar más arriba del esternón y tiene que ser, la paciente tiene que estar lo más rígida posible en el sentido de recostar, ¿no? Y las manos en una posición de 90 grados junto con el dorso de la paciente. La relación compresión-ventilación. No debemos de olvidar 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y si la vía aérea se encuentra asegurada, como por ejemplo en una UTI, la relación de compresiones torácicas puede ser 100 a 100 por minuto y la ventilación cada 6 segundos. También se debe relevar, obviamente, ¿no?, a las personas que están realizando las compresiones. En cuanto a la vía aérea, se debe permeabilizar la vía, aspirar las secreciones, retirar prótesis dentales o cualquier cuerpo extraño y evitar el uso de dispositivos nasofaríneos. No se recomienda también la realización rutinaria de la presión de la cricoidea para la reanimación de la embarazada. En cuanto a la ventilación, el principal objetivo es la oxigenación, ¿no? Utilizar dispositivo y oxígeno suplementario al 100% y obviamente esto coadyuvarlo con las compresiones. Paro cardíaco. Vamos a ver un pequeño video ahí. Para la desfibrilación, después de conectar una fuente de energía, verificamos que el desfibrilador estén con los palas y las paletas. Recordemos que el DEA nos habla y nos indica también cómo poder colocar.
Solo existen dos ritmos de parada cardiorrespiratoria, que serían los ritmos desfibrilantes y los no desfibrilantes. Los que son desfibrilantes van a ser la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, y los no desfibrilantes, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Si el ritmo es desfibrilante, es decir, las primeras dos que habíamos mencionado, iniciamos el protocolo de desfibrilación a una descarga única de 360 joules, si es monofásico, o a 200 joules si el desfibrilador es bifásico. Y reiniciamos también las compresiones por 2 minutos antes de volver al ritmo cardíaco, ¿no? Y acá vamos a complementar todo esto, esta primera parte, con estas características que nos va a explicar el doctor Eder Zamarrón de las urgencias de medicina crítica y ecografía crítica. Es un video cortito, lo vamos a ver. En embarazo. El algoritmo de reanimación cardiopulmonar en este grupo de pacientes es similar al de la población no obstétrica. En una escena segura, evaluaremos a nuestra víctima. Si ésta no responde con un estímulo táctil y verbal enérgico, por ejemplo, señora, señora, ¿se encuentra usted bien? Entonces, de forma inmediata, activaremos el código oro. El código oro incluirá a un quirúrgico que tendrá una participación muy importante en esta situación crítica. Verificamos que nuestro paciente no tenga pulso y no respire, boquee, jadee o respire normalmente para diagnosticar entonces el paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio. Se inicia la reanimación cardiopulmonar alternando 30 compresiones por 2 ventilaciones, y en el caso que se tenga un dispositivo avanzado de la vía aérea son compresiones continuas, y de forma independiente ventilaciones una cada 6 segundos. Se espera la llegada del desfibrilador, la cual va a tener un papel muy importante, y se corroborará si el ritmo es desfibrilable o no lo es. Si es desfibrilable, hay que desfibrilar precozmente y repetir esta evaluación para una posible desfibrilación cada 2 minutos. Durante esos 2 minutos se realiza el abordaje habitual de el RCP, incluyendo los fármacos cuando se requieran, en el caso que sean ritmos no desfibrilables de forma inmediata a la adrenalina, y cuando sean ritmos desfibrilables, la adrenalina después de la segunda desfibrilación, y la amiodarona o lidocaína, que son los antiarrítmicos, después de la tercera desfibrilación. Se debe estar comprimiendo fuerte y rápido a una velocidad de 120 por minuto, con una profundidad entre 5 a 6 centímetros, con la dificultad que implica la situación anatómica por el útero gestante que tiene esta población, y pueden ser un poco más arriba del esternón lo que son las compresiones, con el objetivo de la compresión de calidad, evitando interrupciones por más de 10 segundos. A la par, se debe de estar realizando también la maniobra de lateralización uterina entre 15 a 30 grados hacia la izquierda, para evitar la compresión aortocava y que de esta forma tengamos más posibilidades de retorno a la circulación espontánea. Se puede realizar de forma bimanual, de forma unimanual o por posición, como en este caso, o inclusive hay camillas especiales para la lateralización de entre 15 a 30 grados. Es importante destacar la cesárea perimortem a los 4 minutos, aunque alguna bibliografía puede marcar a los 5 minutos, pero esto es para aumentar las posibilidades de retorno a la circulación espontánea materna, lo cual se debe llevar a cabo después de las 20 semanas de gestación, independientemente de la viabilidad del feto. Obviamente también se beneficiarán aquellos que tengan compatibilidad acorde a la USIN y acorde a sus características propias de este feto. Es muy importante que se realice por un personal entrenado, en este caso puede ser un ginecobstetra, un cirujano o inclusive algún urgenciólogo que pueda estar entrenado para esta situación. Ese es el algoritmo que se acaba de describir, y como se comenta, todas las intervenciones deben de estar organizadas y estar a la par pensando cuál es la causa que ha llevado al paro cardíaco a este grupo de pacientes.
anestesia, complicaciones, accidentes, trauma, sangrado, alguna situación cardíaca, por ejemplo, alguna alteración valvular que se agudizan durante el embarazo, drogas o tóxicos, embolismo pulmonar o de líquido amniótico, la propia fiebre en este grupo de pacientes es una causa de paro, algunas generales incluyendo hipoxia y alteraciones electrolíticas y la hipertensión arterial. Todo en manejo conjunto, todo como un equipo multidisciplinario para tratar de obtener el mejor pronóstico en este grupo de pacientes. Esto es. Bien, continuamos entonces. Ahora abordamos un poco el shock séptico. Para esto recordamos algunos factores de riesgo en las pacientes obstétricas, que serían la miocentesis, el claje cervical, que la paciente presente ruptura de membranas prolongada, trabajo de parto prolongado, múltiples tractos vaginales, que sería mayor a 5, trauma vaginal y cesárea. Factores como tal de la propia paciente, que sea obesa, que tenga alteraciones de la glucosa, diabetes, alteraciones inmunológicas, tratamientos con inmunosupresores, que esté desnutrida o anémica, infecciones cérvico-vaginales, antecedentes de infección cérvica, que tenga insuficiencia renal o hepática o que esté utilizando antibióticos de amplio espectro. También algunas causas de sepsis en obstetricia. Causas obstétricas como tal van a ser la coriamnionitis, endometritis, aborto séptico, infección por la herida quirúrgica o por la episiotomía, tromboflebitis séptica pélvica. Las causas que no están relacionadas con el aparato genital van a ser la pielonefritis, la apendicitis, colecistitis e infecciones de mama como ser las mastitis o los abscesos mamarios. Y las causas no obstétricas son la neumonía, el VIH, tuberculosis, hepatitis viral e influenza. Y acá vemos un cuadro, un algoritmo de manejo de la sepsis y del shock séptico en el embarazo, ¿no? Manejo en el servicio de urgencias. Acá vemos un poco algunas de las características. Valoramos si tiene los parámetros del SIRS, ¿no? Si tiene dos SIRS y sospechamos de un foco infeccioso, tiene sepsis. Debemos de realizar la toma de laboratorios, determinar las posibles causas y además, pues, activar los códigos e iniciar la reanimación, ¿no? Esto en la primera hora, como había indicado la hora de oro. Posteriormente, y de igual manera ahí en el tema de shock. En caso de que valoramos igual del shock séptico, valorar características como ser la presión venosa, la presión arterial media, la saturación, etcétera. Y tenemos metas donde vamos a ir administrando, dependiendo de esto, los cristaloides intravenosos y los vasoactivos, además de los ionotrópicos, ¿no? Entonces, esto es un manejo, un esquema muy bonito donde nos indica todas estas características. Vamos a ir pasando a ver las identificación de las emergencias importantes, pero no inminentemente mortales. Aquí, igual manera, vamos a hablar un poco de los estados hipertensivos del embarazo, pero con otro enfoque. Recordando un poco los conceptos, primeramente, la hipertensión crónica, que va a ser la elevación de cifras de la presión arterial, donde la presión sistólica es mayor a 140 y la diastólica mayor a 90, ¿no? Donde una presión, esto en tomas aisladas, que va a presentar previo al embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. La preeclampsia, eclampsia, la presencia de la presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio y la presión sistólica mayor o igual a 140 en dos tomas separadas por 4 a 6 horas. Y la presencia de proteinuria definida como las proteínas en orina mayor a 300 miligramos en 24 horas. Por la colisión sindrómica de la preeclampsia, se ha eliminado la dependencia del diagnóstico a la presencia de proteinuria, ¿no? En ausencia de proteinuria, el diagnóstico de preeclampsia se va a establecer por una hipertensión asociada a presentar trombocitopenia, disfunción hepática, falla renal aguda y edema pulmonar o aparición de alteraciones cerebrales o vasculares. La eclampsia, como habíamos dicho, las convulsiones y coma en la en la mujer que tiene preeclampsia. La hipertensión gestacional va a ser la presencia de cifras tensionales, sistólica y diastólica respectivamente, mayores o iguales a 140-90 milímetros de mercurio sin proteína, sin proteinuria, perdón, que lo puede detectar después de las 20 semanas de gestación o en la ausencia de algún compromiso sistémico. Bien, la toma de la presión debe hacerse, como estamos diciendo, en la paciente con 20 minutos de reposo sentado. Características, el brazo en un ángulo de 45 grados. Por ejemplo, acá no le estaría tomando de esa forma, según los protocolos que dice la OPS. Tiene que estar a nivel del corazón o en decúbito lateral izquierdo.
La presión arterial sistólica corresponde a la presión de los latidos, ¿no? Y la diastólica a su atenuación, esto lo sabemos. La proteinuria va a ser las proteínas en orina de 300 miligramos en 24 horas. Em, Dada estas variabilidades de medición cualitativa, se utiliza también tiras de estimación y este método, pero no se debe utilizar como tal para un diagnóstico, si es que, bueno, solo en caso de que no se disponga de otras alternativas, ¿no? Criterios de severidad de la preeclampsia. Tenemos a nivel cardiovascular la crisis hipertensiva, que ya un poco más antes lo hemos revisado, la presión arterial diastólica mayor o igual a 110 y la sistólica igual o mayor a 160 milímetros de mercurio en dos tomas consecutivas. A nivel renal, la oliguria menor a 0,3 cc kilogramo hora en 6 horas, que sería menos de 500 cc día. La creatina mayor a 1,1 miligramos decilitro, la elevación del doble del nivel sérico de creatinina, esto en ausencia de enfermedad renal. En el sistema neurológico, perdón, síntomas de eclampsia, que serían los fosfenos, la cefalea, visión borrosa, alteraciones cerebrales o visuales, la eclampsia, una ACV o un desprendimiento de retina. A nivel respiratorio, el edema pulmonar. A nivel hematológico, la trombocitopenia, la hemoglobina aumentada, esto o disminuida en los estados de hemólisis, como es el síndrome de HELP, y el tiempo parcial de tromboplastina que esté prolongado, además de una coagulación intravascular diseminada. A nivel hepático, la elevación de las enzimas de aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa, dos veces por el valor normal, ¿no? Es decir, duplicados estos valores, ¿no? Lactato deshidrogenasa que esté mayor a 600 unidades internacionales litro, dolor en el cuadrante superior derecho, hematoma subescapular y ruptura hepática. A nivel placentario, pues el desprendimiento de la placenta como tal, ¿no? Y aquí también mencionamos por qué se lo denomina síndrome de HELP. Recordemos que el síndrome de HELP es una complicación gestacional poco frecuente, pero que pone en peligro la salud de la embarazada, ¿no? Esto ocasiona una combinación de tres efectos y de ahí deriva su, su sigla. Primero, hemólisis. Aquí tenemos la anemia hemolítica. Luego, la elevación de las enzimas hepáticas, esto por la insuficiencia hepática. Y los bajos niveles de las plaquetas, por lo cual se van a producir problemas de coagulación en la sangre. Entonces, los criterios van a ser plaquetas menos de 100.000 por milímetro cúbico, la aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa, o que sea mayor a 70 unidades internacionales litro, y la LDH, la lactato deshidrogenasa, mayor a 600 unidades internacionales litro. El valor de presión arterial diastólica va a ser el mejor predictor de resultados, y eso debemos de tomarlo en cuenta, ¿no? Donde la presión arterial sistólica sea mayor a 60 y peor, obviamente, si es mayor a 180 milímetros de mercurio. El tratamiento de la preeclampsia severa es dar finalización al embarazo, ¿no? Esto habíamos dicho. ¿Y qué medidas vamos a tomar ahí? El iniciar el monitoreo hemodinámico no invasivo, canalizar los dos accesos que habíamos dicho, la disponibilidad de los laboratorios, el manejo antihipertensivo, vamos a utilizar en la urgencia hipertensiva reducción de la presión arterial de 24 a 48 horas, los antihipertensivos orales, que más antes habíamos indicado, la UTI, en cuanto a la emergencia hipertensiva, reducimos de igual manera. Tratamos de introducir vasodilatadores endovenosos y antihipertensivos orales y también vemos una meta de tratamiento tanto en el puerperio como en cuidados intensivos, ¿no? Los líquidos endovenosos, infusión de líquidos a razón de 1 cc kilogramo hora, también incluidos el sulfato de magnesio, y restringimos los líquidos a un promedio de 80 cc hora vía endovenosa, dependiendo del peso materno. Para prevenir la eclampsia como tal, el sulfato de magnesio en las dosis que habíamos indicado, primero 4 a 6 gramos y la dosis de mantenimiento 1 a 2 gramos hora, ¿no? El manejo obstétrico, pues sabemos que es la finalización del embarazo, ¿no? De acuerdo a las pacientes que tengan una edad gestacional mayor a 34 semanas con preeclampsia severa, podemos finalizar el embarazo. Pero esto normalmente no tiene una evidencia de muy alta calidad. Son indicaciones de finalización inmediata del embarazo, la presencia de algunas de las siguientes, ¿no? Que tenga abrupto placentae, hipertensión arterial no controlable, eclampsia, coagulación intravascular diseminada o que ya sea un óbito fetal. Las pacientes que tengan menos de 34 semanas y que no tengan condiciones de terminar el embarazo, debemos de dar maduración pulmonar, ¿no?
con la betametasona, con la dexametasona y ofrecer el monitoreo materno-fetal continuo. La hipertensión crónica en crisis hipertensivas en ausencia de preeclampsia sobrecargada, la interrupción del embarazo está basado en los criterios materno-fetales. Y el parto vaginal también debe ser monitorizado y no hay contraindicación para utilizar analgesia obstétrica. Entre otras consideraciones, remitir a alta complejidad y la transfusión de plaquetas en caso de que sea necesario, ¿no? Para manejar el manejo antihipertensivo en emergencias hipertensivas del embarazo, el tratamiento de esta va a prevenir potencialmente complicaciones cerebrovasculares, pero no va a alterar la enfermedad. Por eso el sulfato de magnesio se debe de administrar en las dosis que habíamos indicado, alcanzando las presiones que habíamos indicado. ¿Qué más? También otras características también mencionamos acá, hemorragias, serían las hemorragias de la primera mitad del embarazo y de la segunda mitad. Dentro de la primera mitad tenemos, por ejemplo, la amenaza de aborto, el aborto en curso, aborto completo, incompleto, el retenido y el séptico. Algunas características aquí para ir diferenciando es que, por ejemplo, en la amenaza de aborto en curso, el feto está vivo. En el aborto en curso puede estar tanto vivo o muerto, mientras que en los demás, pues ya está, ya falleció. En cuanto a la metrorragia, la amenaza de aborto es oscuro y escaso. Cuando está en curso, pues obviamente va a ser rojo rutilante. En el que es completo va a ser mínimo. En el incompleto va a persistir rojo con restos embrionarios. Cuando es retenido es color marrón. Y cuando es séptico puede tener leve color café verdoso fétido, ¿no? Porque ya está contaminado. En cuanto a dolor, pues la amenaza de aborto espasmódico, el aborto en curso moderado progresivo, el completo va a estar empezando a ceder. El incompleto va a ser de tipo cólico, el retenido ausente y el séptico es abdominal y pélvico. En cuanto a las contracciones uterinas, en la amenaza, pues van a estar presentes más o menos intensas. En el que está en curso, tiene una frecuencia e intensidad que va a ir en aumento. En el completo va a cesar. En el incompleto va a ser persistente. En el retenido ausente. Y de igual manera en el aborto séptico. En cuanto a las modificaciones cervicales, en la amenaza de aborto, pues va a estar cerrado. En el en curso va a estar permeable, en el completo va a ser interno cerrado, en el incompleto el cervix está dilatado, en el retenido no va a tener cambios y en el séptico cerrado. En cuanto a la ecografía, en la amenaza de aborto podemos verla como una hemorragia decidual o un coágulo subcorial y el embrión está vivo. En el en curso vemos la ruptura de membranas y la expulsión en curso. Y en el aborto completo no existen restos embrionarios y el útero está involucionado. En el incompleto vamos a tener obviamente los restos embrionarios, que es lo más común. En el retenido tenemos el huevo muerto o el óbito fetal retenido y puede ser anembrionado. Y en el séptico está muerto y también tiene datos de inflamación. En cuanto al embarazo ectópico, sabemos, recordando solo algunas características clave, que significa una gestación fuera de la cavidad endometrial, ¿no? Con mayor cantidad se da en la zona ampular, un 78%. Luego le sigue en la zona ísmica con un 12%, infundibular 5%, ovárico 1 a 2% y tanto en la abdominal como cervical 1%. La tríada clásica del embarazo ectópico va a ser dolor abdominal, amenorrea y sangrado vaginal. Y en cuanto al embarazo moral, dando las tres características de las hemorragias de la primera mitad, sabemos que el embarazo moral es un tejido anormal que se está desarrollando en el útero en lugar del feto, es decir, no se está desarrollando un feto, sino se está desarrollando un tejido anormal. Los síntomas van a llevar sangrado vaginal irregular, niveles altos del HCG, un aumento rápido del tamaño del útero, presión arterial alta, náuseas, vómitos intensos, puede haber preeclampsia, hipertensión y daño a órganos, la sensación de plenitud y los síntomas similares al embarazo. Bien, en cuanto a la segunda mitad, tenemos la placenta previa, el DPPNI, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la basa previa y la ruptura uterina. Acá vamos a ver unas características importantes únicamente. La placenta previa es la inserción de la placenta en un segmento inferior, ¿no? Puede ser de inicio insidioso. Normalmente la edad de la materna sería mayor a 40 años, un embarazo múltiple, que tenga cicatriz uterina, que sea fumadora o que haya tenido múltiples embarazos. No va a presentar dolor, el tono uterino va a ser normal, el sangrado es rojo brillante, abundante. El estado materno en general es bueno, el estado fetal no se afecta, el diagnóstico es mediante ecografía, que es el estándar de oro, y el tratamiento cuando hay un sangrado no grave, vemos el esquema de maduración pulmonar, tocolíticos, programamos el nacimiento, y en sangrado grave, una cesárea de urgencia.
El DPPNI o desprendimiento prematuro de placenta norma incerta es la definición, ¿no? Es de inicio brusco, la historia clínica está alrededor de una hipertensión arterial materna, ya sea crónica o preeclampsia, que tenga trauma abdominal, polidramnios, que la paciente consuma cocaína, que fume o que tenga deficiencia de folato. Va a ser doloroso, el tono uterino va a estar aumentado con hiperactividad, va a presentar un sangrado oscuro y moderado en contraste con la placenta previa, obviamente. El estado materno va a ser malo, el estado fetal se asocia a un sufrimiento fetal, pudiendo llegar también a la muerte. El diagnóstico es clínico y mediante ecografía. El tratamiento, bueno, el feto muerto, parto vaginal, feto vivo ahí a término, la cesárea. El feto vivo entre 20 a 24 semanas de gestación, conservador. Y el feto vivo entre 28 a 34 semanas, realizamos maduración pulmonar. La basa previa es la inserción del cordón en bolsa amniótica, por lo que los vasos cruzan por delante de la presentación. Es de inicio brusco, coincide con amniorexis. La historia clínica es de gestación múltiple, no va a tener dolor, el tono uterino es normal, el sangrado va a existir más líquido amniótico que coincide con la amniorexis, el estado de la madre va a ser bueno, el estado fetal puede ser alterado con alta mortalidad, el diagnóstico mediante una ecodoppler transvaginal y el tratamiento la cesárea de urgencia. Para la rotura uterina, que es la separación completa del miometrio con o sin extrusión de las partes fetales, de inicio súbito, la historia clínica puede ser por cicatrices uterinas, periodo intergenésico corto entre 18 a 24 meses después de la cesárea, porque tal vez se realice cristeler o adenomiosis. Va a ser dolorosa, el tono uterino no va a existir, es decir, hay atonía. El sangrado es variable, el estado de la madre es malo, puede llegar a shock hipovolémico, como hemos visto. El estado fetal va a ser afectado con un patrón cardíaco anormal que puede es el hallazgo más consciente. El diagnóstico es clínico con los cambios en la frecuencia cardíaca fetal y la palpación de las partes fetales, además de datos maternos. Y el tratamiento a la laparotomía o tal vez la histerectomía, ¿no? Y las características que habíamos mencionado. Ahora vemos la identificación de las situaciones de emergencia que van a requerir, pero no son críticas en el momento. Y acá mencionamos, por ejemplo, la hiperemesis gravídica, ¿no? Que esto va a ser habitual en la embarazada que presente náuseas y vómitos matutinos o en cualquier momento del día. Sin embargo, cuando son más frecuentes en el primer trimestre del embarazo, y esto se debe al aumento de la gonadotrofina crónica humana y de los estrógenos. Sin embargo, la hiperemesis gravídica sería una complicación de esto, ¿no? De los náuseas y vómitos normales, que es algo tan típico, y se presenta con náuseas y vómitos intensos, constantes, que puede llevar a que la paciente no coma y pierda peso. Factores de riesgo sería que tiene otro episodio de hiperemesis gravídica antes en un embarazo previo, que sea un embarazo general o múltiple, que sea un embarazo molar o hidatiforme, o que tenga una infección por Helicobacter pylori. Bien. En cuanto a los síntomas, como hemos mencionado, el principal síntoma de la hiperemesis gravídica van a ser las náuseas y vómitos, la imposibilidad de comer y o beber, la pérdida del peso un 5%, deshidratación, desnutrición, tensión arterial bajo o hipotensión, alteraciones del equilibrio electrolítico, fatiga, sensación de mareo, hipertiroidismo temporal o salivación excesiva. Además, la falta de nutrientes y vitaminas que causa la hiperemesis gravídica puede desarrollar anemia, ¿no? Inclusive encefalopatía de Wernicke. Y finalmente, en cuanto a los efectos sobre la gestación, la hiperemesis gravídica se asocia a parto prematuro. Y sin embargo, acá debemos de mencionar que esto también va a reducir la calidad de vida de la paciente, ¿no? El diagnóstico, pues, teniendo en cuenta los síntomas, ver pruebas sanguíneas y de orina, cómo está la paciente, una ecografía también. En cuanto al tratamiento, debe descansar, ingerir poca comida y con pequeñas cantidades, evitar comidas muy abundantes, tomar mucho líquido de a poco y también evitar ciertos desencadenantes, ¿no? Como olores o otras comidas que le produzcan asco. Como tratamiento médico, en el hospital le va a indicar líquidos vía intravenosa, reemplazar con electrolitos y administración de vitaminas y anteméticos, según los requerimientos de la mujer. Y una vez cuando ya esté más controlada, puede ir retomando la ingesta de los líquidos. Para la implementación de las prácticas y manejo de emergencias obstétricas, tenemos lo siguiente. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Y el título del tema como tal, la clave roja, manejo inmediato, que sería en shock hipovolémico, ginecobstétrico, tenemos al técnico de enfermería, al médico en general, al ginecólogo,
a la enfermera que tienen diferentes roles para atender a la paciente, a una gestante o puérpera que tenga un sangrado vaginal abundante. Además de una persona que esté vigilando del personal médico, inclusive si se puede también un familiar que esté constantemente para tomar ciertas decisiones si así lo requiere. Y el laboratorista que también va a intervenir en cierto momento ante la paciente en ese momento, ¿no? Entonces, de esta manera comporta la clave roja con varios agentes y varias características que debemos de tomar en cuenta. La clave azul, por ejemplo, el manejo inmediato de la eclampsia, donde vamos a tener de igual manera la gestante o puérpera que tiene convulsiones, el médico general que va a estar dando indicaciones, coordinando al equipo de salud, la obstetra que va a estar en el tema del monitoreo fetal, tal vez con la parte de la sonda Foley, la enfermera que va a estar encargada de las vías, técnico de enfermería de igual en cuanto a la aspiración de las secreciones, en caso de que también se necesita la resucitación, el laboratorista que siempre incluye, está interviniendo para la parte de tomar las muestras. Y la clave amarilla, que sería el manejo inmediato de shock séptico. Tenemos de igual manera la gestante puérpera con diagnóstico de shock séptico. Tenemos la técnico de enfermería, enfermería. Tenemos al médico general que de igual manera está al pendiente o tal vez otra obstetra también. Un médico especialista también de acuerdo a que si hay la intervención y el laboratorista que va a intervenir de igual manera para poder realizar la toma de la muestra, ¿no? Entonces, esto nos referimos con las claves, tanto la roja, la azul como el amarillo. Y los métodos de evaluación a la respuesta a las emergencias. Está compuesta por los componentes de este equipo de respuestas rápidas, es aferente y eferente, ¿no? La aferente por la detección de indicadores, la eferente por el equipo de respuesta rápida. Debe haber una evaluación donde se determine el resultado de la educación y entrenamiento y un personal administrativo de sostén. En cuanto al proceso de desarrollo de un equipo de respuesta rápida, tenemos esto cuando están bajos los indicadores de pobre calidad de atención, debemos de hacer estrategias efectivas para una efectividad en la activación, identificando los signos de alerta y los criterios de alerta para el sistema de alerta temprana, efectuar la alerta y junto con los criterios de alerta, estrategias de comunicación y componente aferente, ¿no? También la conformación óptima de un equipo, que sería el componente aferente. En cuanto a los sistemas de alerta temprana, que esto es adaptado, está relacionado a identificar los signos de alerta, generar la alerta, evaluar, diagnosticar, responder y monitorizar, ¿no? Ese es el sistema de alerta temprana obstétrico modificado. Y acá, pues prácticamente vemos por sus siglas en inglés que el sistema de alerta temprana obstétrica posee las evidencias más sólidas para la población gestante, para las que son hospitalizadas. En esto vemos la morbimortalidad materna desde la cabecera de la paciente. Utilizamos los códigos de colores de acuerdo a los signos identificados como la alarma, incluso más colores, no solamente esos, también blanco, verde, naranja, rojo, azul. Y finalmente interpretamos la sumatoria de todos esos valores registrados en parámetros para determinar el riesgo. El sistema, y acá tenemos de acuerdo a las puntuaciones, ¿no? Cuidado de rutina, bajo riesgo de deterioro, o si es que tiene riesgo intermedio de deterioro, o si tiene alto riesgo de deterioro, si cumple esos parámetros. Y estos son los cuadros únicamente, ¿no? En cuanto a las características que tomamos en cuenta, tomando en cuenta la presión arterial, la frecuencia respiratoria, tomando en cuenta la saturación, la temperatura y el estado de conciencia. Realizamos la sumatoria y observamos si tiene que tener una observación de rutina, si tiene que ser a llamado, pues, o si es de urgencia prácticamente, ¿no? De acuerdo a la sumatoria que se tenga acá. Y acá, bueno, es prácticamente lo mismo, mencionando los criterios de alerta temprano, tomando en cuenta los parámetros. Los parámetros eliminados son la temperatura y el dolor. La temperatura porque es improbable que sea desestimada en cuidado clínico y el dolor por la relación con la morbilidad severa, ¿no? Los parámetros que adicionamos van a ser la oliguria, la bradicardia y la necesidad de oxígeno suplementario. Y los criterios neurológicos que serían agitación, confusión y cefalea, que no se va a resolver en presencia de hipertensión. Criterios de alerta temprana maternos, lo que habíamos dicho, el signo vital anormal aislado, vemos la persistencia de la evaluación y el sistema antefactual. En caso de que no tengamos disponibilidad de médico tratante, otro médico. Y se realiza la reanimación inicial, donde se tiene accesos vasculares permeables, el oxígeno suplementario y el desplazamiento uterino, dependiendo, ¿no? El uterino izquierdo o decúbito lateral total. Y acá tenemos estos sistemas de activación temprano con el enfoque clínico que queremos tener. Bien, con esto concluimos el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente que se las presento. En caso de que exista alguna duda o inquietud,
Lo pueden escribir al chat de Zoom, por favor, en este momento. Muchas gracias por su atención. Y mientras escriben alguna duda o inquietud, recordarles que pueden solicitar la clase grabada, las diapositivas y los videos a la consultora y de igual manera si requieren la certificación de la clase de hoy.